Yo en esta noche, en esta mañana quisiera hablar de este tema, desayuno en la playa de la restauración. Y estamos viendo un Pedro que Dios está tratando con él. No se desilusione de Pedro, mi hermano. Usted también es así, yo también somos así, todos. La restauración no es un evento emocional, es una manifestación divina. No es una cosmovisión, es una teovisión. Restauración viene del vocablo griego katarizo, que significa volver el hueso a su lugar, volver a lo original. Cuando algo está salido del lugar, necesitamos ser restaurados. No se trata cómo el hombre ve su error, sino como Dios ve el futuro. Porque mientras uno ve la culpa que tiene, Dios está viendo su reinicio. Usted sabe, cuando tiene un problema en la computadora, va a reiniciar la computadora para que comience de vuelta. Bueno, muchos de nosotros necesitamos el botón de reinicio. Volver a la casa del Padre. Dice Van Haus, la restauración es un acto de gracia divina que nos recuerda que no importa cuán lejos hayamos caído, siempre podemos regresar al Dios. Él tiene el proceso para curar las heridas del corazón y permitir que florezca lo que hemos cantado, una nueva historia. Así que vamos a ponernos de pie. Vamos a leer Juan capítulo 21. Pero antes, vamos a orar. ¿Nos preparamos para orar? Padre, háblame y háblanos. No somos nada sin ti. ¿Cuántas veces uno predica y es címbalo que retiñe a Dios? Porque un mensaje sin poder es un mensaje que no llega ni a los bancos. Ayúdame a hacer justicia al texto, sin especulaciones, sino con la frescura de tu palabra. Que sea de bendición. Habla tú por mí, para tu gloria y tu honra, en nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? Juan capítulo 21, dice así la palabra de Dios. Nos ponemos de pie. ¿Y por qué se sentan? Tienes razón. Hay veces que hay más feedback que después de esto. Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo. Y entre dos de sus discípulos. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Y ellos dijeron: vamos nosotros también contigo. Y fueron. Y entraron en una barca. Y en aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y le dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondió: no. Él les dijo: echad la red a la derecha y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, que es Juan, dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella, se echó al mar. Y los discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima y pan, y Jesús le dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro
y sacó la red de la tierra a tierra llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Jesús le dijo, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y se los dio, asimismo del pescado. Y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese por tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y dicho esto, añadió, sígueme. Pueden sentarse. Claro, la escena nos traslada al mar de Galilea, que en este momento, Juan 21, año 90, acuérdese que ya Juan había escrito los 3 evangelios, estaban escritos Mateo, Marcos y Lucas, y después de 60 años se sienta Juan a escribir este libro. Y cuando va a escribir Juan este libro se da cuenta que el emperador Tiberio, que había estado 37 años después del Señor reinando, Roma le quiso cambiar el nombre de Mar de Galilea al Mar de Tiberias en honor al emperador Tiberio. Y lo más maravilloso de esto es que la escena se desarrolla en el Mar de Tiberias. Usted cuando ve a Mar de Galilea, Mar de Tiberias es lo mismo. Allí todas las ensenadas y los promontorios estaban con el perfume del Salvador. Todos recordaban al Salvador. Un día Pedro, después de la negación, después de su fracaso, después de la noche fatal del patio de Caifás, viene el momento que dice, voy a pescar. Como era un líder, y el líder hasta en sus momentos difíciles es seguido, dice los 7 que estaban con él, vamos nosotros también contigo. Y salieron a pescar. Caía la tarde, el sol se estaba colocando detrás de las colinas montañosas, arenosas. Llega la noche y ellos seguían pescando, tirando la red. La red se sentía el chapoteo en el agua y no habían pescado nada. Cuando estaba por amanecer, sienten la voz. Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Se dan vuelta y le dicen no. Y él, con una voz de autoridad que Juan sabía, porque cuando uno está cerca de Dios siempre uno tiene agudizado el oído, dice, es el Señor. Dice, echad la red a la mano derecha. Ahora usted fíjese, toda la noche han echado para la izquierda, para la derecha. Era una red grande. Echad la red para la mano derecha y hallaréis. Echan la red a la mano derecha. Porque una cosa es que usted vaya a pescar, una cosa es que yo vaya a pescar y otra cosa es que ellos vayan a pescar. Pescadores de años, con experiencias. Echan la red a la mano derecha y era tan grande la cantidad de peces que la red se rompía. Cuando siente que era el Señor, Pedro siente que era el Señor, deja los peces.
toma unas ropas porque se había despojado de ella y empieza a bracear hasta las playas, 200 codos. El codo era lo que el codo, de un codo al dedo largo, medía más o menos 50 centímetros. 50 centímetros. Más o menos eran 90 metros. Él bracea hasta llegar a donde estaba el Señor. Y ahí viene el momento más hermoso. Porque empieza un coloquio, un diagnóstico, le puse yo, con preguntas entre el Señor y Pedro. Es posterior a la caída. Es posterior a la negación. ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí hemos negado al Señor? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido una semana difícil? ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho no al Señor y sí al pecado? Y hemos transformado y hemos alterado nuestras prioridades. Por eso en esta mañana yo quiero, en primer lugar, ver la derrota de Pedro. ¿Por qué la derrota de Pedro? Porque dice, después de esto se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Usted fíjese que hay 2 veces que aparece la palabra manifestar. Los teólogos le llaman una manifestación antes de la resurrección y una manifestación post-resurrección. Antes de la resurrección se manifestó en Juan 1. Manifestó su gloria, es que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la de un unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Capítulo 2, se manifestó su gloria cuando todos levantaban sus copas para brindar por un sentimiento espectacular que era un casamiento. Y de pronto se siente una voz que paraliza, no hay vino. Viene la mujer, la madre, y le dice, no hay vino. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Y se siente la voz de autoridad y poder. Henchid las tinajas de agua y presentada al maestresala. Y más de 720 litros de agua fueron transformados en vino. Mostró su gloria. Pero ahora mostró su gloria post-resurrección. ¿Saben, mis hermanos, qué es lo que más me impacta de esto? Es la manera que este lugar fue un lugar de bendición. El mar de Tiberias y el mar de Galilea fue un lugar de bendición. Porque Lucas capítulo 5, cuando Dios lo llamó a Pedro, fue en ese mismo mar. Juan 21, cuando Dios lo vuelve a llamar a Pedro, es en el mismo mar. Dios siempre te llama en el mismo lugar donde te volvió a llamar, donde una vez te llamó. Ahora, cuando uno mira esto, se da cuenta que la palabra allí, voy a pescar, significa me alejo, me retiro. Vuelvo al mismo lugar. Muchos cuando fallan en las cosas de Dios, vuelven y regresan al dolor, a su antiguo hábito. Usted fíjese, cuando uno está mal con su esposa, se pone a trabajar el doble porque no quiere ir a su casa. Pedro le había negado. Entonces, ¿qué hace? Derrota, vuelve al lugar de origen, vuelve a su trabajo antiguo, vuelve a hacer lo que antes hacía. El drogadicto vuelve a vender droga. El que vendía cosas ilícitas vuelve a hacer las cosas ilícitas. En vez de volver Pedro a la cruz, vuelve a la red. Tengamos cuidado, mis hermanos, cuando hay derrota en la vida. Porque cuando nosotros bajamos los brazos y negamos al Señor, Satanás empieza a aplaudir y dice, ahora te quiero ver.
sobre todo aquellos que se bautizaron el domingo pasado. Los que se identificaron con Cristo. Dios prueba tu fe después de una gran obediencia. Por eso siempre me gusta decir, detrás de la gran bendición viene la gran prueba. Dios quiere probar tu fe. ¿Y qué es lo que pasa? El Pedro que fue llamado para dejar las redes, para venir a buscar a las personas, se fue sin Cristo a pescar. Es como intentar servir sin fuego, predicar sin unción, muchas redes, mucho esfuerzo, pero sin resultados. ¿Saben? Cuando yo quiero hacer algo sin Dios, siento Juan capítulo 15, sin mí nada podéis hacer. Mis queridos hermanos, si yo no tengo una vida de oración y de comunión, no puedo hacer nada, no tengo frutos en mi vida. Las bendiciones no llegan a mi vida, aunque vos las mires como bendición. Una vida de derrota es una vida que quiere caminar, bracear, tirar la red sin la anuencia del cielo. No hay bendición sin obediencia. Salmo dice, estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Guardé tiempos pasados. ¿Quieres bendición? Obediencia. Pero en segundo lugar, descubrimiento. No solo derrota, descubrimiento. Cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús. ¿En dónde? En la playa. Miren, déjeme darle una palabra de aliento. Cuando estás en la noche de la angustia, del dolor, de la separación, siempre hay un amanecer para tu vida. ¿Y qué pasa? Viene el amanecer de la playa. Yo no sé si alguno ha tenido la oportunidad de caminar por la playa en el amanecer. Es tan hermoso pensar que el Señor está allí. Dios te aparece en el amanecer. No siempre la noche de la prueba es noche de prueba. Alguien me decía esta semana, tengo más de 49 años de prueba. Yo quiero que el Señor me quite este aguijón en mi carne. Y hay veces que Dios no quita el aguijón en la carne porque sabe que el aguijón es el elemento compensatorio entre tu espiritualidad, que equilibra tu espiritualidad. Dios muchas veces nos envía algo para que nos mantengamos. Mire, es más fácil ser fiel en la adversidad que ser fiel en la prosperidad. ¿Están de acuerdo conmigo o no? En la adversidad todos clamamos, todos estamos de rodillas, todos estamos orando, estamos en adversidad. Queremos que Dios se manifieste. En la prosperidad, cuando todo nos va bien, viento en popa, y vamos, y vamos, y vamos. Vamos a la reunión. No, hoy no. Hoy hay 2 gotas en Austria que cayó. ¿Como quién? Estamos sin techo en la iglesia. Pero cuando estamos mal, Señor, 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 no va eso. No funciona así. Cuando fue a la cruz del Calvario, el Señor no pensó, no, pero hoy me traicionó, no voy a ir a la cruz. Y estaba subiendo, pero el otro también me traicionó, no voy a subir a la cruz. No pensó en tus pecados, no pensó en tus desaires.
Lo único que lo motivaba a Cristo a ir a la cruz es el amor inalterable de Jesús. Y ahora cuando yo miro el amor inalterable hacia Pedro, digo, Señor, gracias por tener un Señor y un Cristo así, que aunque Pedro le negó y Pedro estaba derrotado, ahora viene el descubrimiento. ¿Por qué? Porque se le acerca en la mañana, en el amanecer. Dios siempre se acerca en el amanecer. Tu noche de fracaso terminó. El día de la restauración comienza ahora. Y se le acerca el Señor y le dice, hijitos. Paidea. Hijito significa un término paternal, cariñoso. Un padre que se acerca. ¿Tenés algo de comer? Cristo no necesitaba el pan para comer. No necesitaba, Él traía. Y cuando se dan vuelta, dice que vieron brasas puestas y un pez encima y pan. Miren, las brasas en la Biblia, en el Nuevo Testamento aparece 2 veces nada más. Lucas 8 y Juan 21. Las 2 veces el mismo protagonista, Pedro. Las 2 veces Pedro en la negación, Pedro en la restauración. Brasas. Ahora, cuando se acerca y ve las brasas, él estaba allí. Y dice que en ese momento se le acerca y no empieza a cuestionar el Señor a Pedro. No lo empieza a cuestionar, se empieza a calentar las manos. El Señor era tan docente, era un pedagogo. ¿Cuánto nos falta aprender a predicar como el Señor? Porque el Señor usaba los elementos de la naturaleza para predicar, y como tenía que hacerle recordar algo, usaba el mismo entorno. ¿Dónde me negaste? En el patio de Caifás. ¿Qué había en el patio de Caifás? ¿Qué había? Brasas. Y vino esa muchacha, tú eres le juró, yo no lo conozco. ¿Qué hace el Señor en Juan 21? Brasas. Y pone la brasa. Él venía del mar, venía mojadito, venía con un poco de ropa y empieza mirando al fuego, el Señor al fuego. Yo me lo imagino, a los dos mirando el fuego. El mojado calentándose en el fuego, el Señor al lado. ¿Cuántas cosas se habrán cruzado en la cabeza de Pedro? No quiero especular. Pero el Señor usó las brasas para que el corazón de Pedro empiece a decir, Señor, yo te negué. Y no hablaban. ¿Saben? Cuando estamos en el tiempo de la negación y Dios nos viene a restaurar, nuestro corazón se hace añico. Yo quiero decirte, mi hermano, no importa de dónde has caído, solo recuerda. Usted acuérdese Apocalipsis capítulo 2, verso 5. La iglesia era una iglesia hermosa y le dice, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. No le dice el Señor a la iglesia, recuerda a dónde has caído. No le habla de lugar de caída, le habla de altura de caída. Recuerda de dónde has caído, David, de dónde has caído. Eres el hombre de Israel, tenías 50 años, has escrito 77 salmos. ¿De dónde has caído, David? Eres el rey, el que tocaba el arpa, el poeta de Israel. ¿De dónde has caído? Y lo mira Pedro ahora. Pedro, ¿de dónde has caído?
Yo te estoy preparando para que vos escribas la primera carta de Pedro. Estoy tratando con tu persona. Termino. Lo primero es la derrota, el segundo el descubrimiento y tercero el diagnóstico. Y ahí el Señor habla. En las brasas. Y le dice: Jesús, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Claro, usted sabe lo que es diagnóstico por imagen, usted lo sabe, ¿no? Se va, le hace un diagnóstico y van detectando por las imágenes el diagnóstico. El Señor no hace diagnóstico por imágenes, hace diagnóstico por preguntas. La primera pregunta: ¿por qué le preguntó si lo amaba? Porque él quería que Pedro le diga que lo ama. Le preguntó, pero con el corazón: ¿me amas? ¿Sabes? El Señor no quiere palabras teológicas. No quiere palabras difíciles. Muchas veces oramos, decimos palabras difíciles. Yo estuve en una iglesia y empezó un hermano a hablar y a decir 373 textos en la oración. El Señor sabe la Biblia, la hizo. No hace falta que vos le digas los textos. La actuación detesta a Dios. No actúes con Dios. No le quieres vender una imagen a Dios. Decirle que lo amas. ¿Por qué le preguntó 3 veces? Porque en Marcos, en Lucas capítulo 22, 3 veces le negó. Y él le había dicho: antes que el canto cante 2 veces, tú me negarás 3 veces. Y como alguien decía por ahí, esos teólogos modernos que salen hoy, que no eran gallos, que no había gallo, era un gallo. Y cuando hablamos de eso lo expliqué, lo que dicen los historiadores y arqueólogos de los gallos: era un gallo que cantó. En otras palabras, el gallo cantó obedeciendo a Dios y Pedro negó desobedeciendo a Dios. ¿Cuántas veces los animales obedecen más que los hombres? Pero no solo esto. ¿Por qué le preguntó más que estos? Porque en Marcos 14, 29 le dijo: aunque todos estos te negaren, yo nunca te negaré. ¿Saben, mis hermanos? El más que estos también es para ti. ¿Vos amas al Señor más que tu familia? ¿Amas al Señor más que tus bienes? ¿Amas al Señor más que el pecado que estás acariciando y que nadie lo sabe? ¿Amas al Señor? Eso es idolatría. Cuando amas algo más que a Dios, es idolatría. Después le preguntó, la pregunta es: ¿por qué 153 peces? Mire, me leí de todo por qué había 153 peces y por qué la red no se rompía. Y ahora estoy preparando un trabajo para el seminario y me están haciendo estudiar todos los padres de la iglesia y estuve estudiándolo a Atanasio de Alejandría. Miren lo que Atanasio, no le ponga a su hijo ese nombre porque después no vamos a saber cómo presentarlo, pero Atanasio, mire lo que decía, mire, ¿por qué 153? Dice, Atanasio, le explico, era un defensor de la divinidad de Cristo. Después del concilio de Nicea, 453, aparece Atanasio defendiendo y escribiendo sobre la verdadera encarnación del Señor, basado en Filipenses capítulo 2. Atanasio era un hombre de Dios, de nuestra doctrina, y él dice, que apareció después de Arrio, ¿no? Y él dice, lo que pasa, dice,
que 153, 17 por 9 da 153. Y 17 era el número de la plenitud espiritual. 10, la ley completa. 7, la perfección espiritual. Más 9, que significa el fruto del Espíritu Santo, dan 153. Perdón, ata. Pero no hay que especular tanto. Yo le puedo decir mi parecer, mi humilde parecer. ¿Sabe por qué era 153? Porque Dios le quería enseñar a Pedro que todos van a ser salvos. Y como el Señor comparaba a los peces con las personas, dice Pedro, vos cuando tires la red en Hechos capítulo 2, vas a tirar la red y todos los peces van a venir, blancos, negros, altos, bajos, reyes, sacerdotes, plebeyos, todos van a venir al Señor porque la salvación es para todos. Hermanos queridos, cuando tiró la red Pedro, todos los peces vinieron. ¿Y cuánto había? 153. Para saber, mis hermanos, que Dios controla hasta el pez que entra en la red. ¿Se entiende? Dios no controla mi vida. Dios se olvidó de mí. ¿Hace cuándo que vengo orando? Dios controla los peces que entraron en la red. También controla tu vida. No te desalientes. Dios sabe lo que hace. No has salido del radar de Dios. No bajes los brazos. Dios te ama a pesar de lo que sos. Y te ama con un amor eterno. Por lo tanto, todo está bajo el control de Dios. ¿Por qué el fuego? Bueno, el fuego ya sabemos por qué. Porque hubo fuego en la negación, va a haber fuego en la restauración. Tips. Primero, obedece aunque no entiendas. Vos obedece. Segundo, seguí caminando. Aunque hayas caído, Dios te va a levantar de nuevo. Tercero, apacienta a una oveja esta semana. Apacienta a una oveja esta semana. Mire esto. Las águilas calva es la águila que se le eligió en Estados Unidos como la águila más importante. Es la ave nacional de los Estados Unidos. ¿Qué característica tiene? Bueno, sube a 3.000 metros de altura. La velocidad que desarrolla cuando no lleva la presa llega entre 170 y 240 kilómetros por hora. La águila calva. Pero cuando cae o es impactada por un cable eléctrico o por una tormenta, se daña. Esa águila se cae y se aleja. Claro, los médicos forenses, los médicos veterinarios especializados en las águilas la van a buscar. Y se van y la quieren curar, y las águilas calvas se van, porque no por orgullo, sino porque tienen miedo que la dañen. Y se empiezan a lamer sus heridas. Y se empiezan a romper, como la otra historia, a romper las plumas. Hasta que las águilas calvas empiezan a restaurarse, a restaurarse, a restaurarse.
Y cuando empieza a restaurarse, primero empieza a caminar. Y después empieza a tomar vuelo de nuevo. Y después de restaurado, dice que llega a más altura de los 3.000 metros de lo que antes había llegado. Águilas calvas. Pedro también fue como un águila calva. Se metió, negó, pero se fue a las playas del mar, reconoció su pecado y Dios lo levantó. Por eso dice Isaías 40, correrán como las águilas y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, porque Dios estará con ellas. ¿Eres un águila lastimada en esta mañana? ¿Necesitas la restauración de Dios? ¿Tienes el corazón roto? Este es el momento, como un águila calva, de venir a las brasas del Señor y decirle: Señor, perdóname, ayúdame, vuelvo a ti. Vamos a cerrar nuestros ojos. Yo le invito a que ore allí donde está y le diga: Señor, yo quiero que tú me restaures en la playa de la restauración. Siento el fuego incandescente. Yo quiero volver a ser como antes, cuando leía la Biblia, cuando me emocionaba con los salmos, cuando tenía el primer amor. Yo quiero volver. Yo quiero volver. Yo quiero volver. Ora así por unos segundos.